Kaahuipora, fantasma del bosque en guaraní. Un grupo de hombres a caballo avanza por el monte. Van contando sus hazañas y chacoteando. Se tientan unos a otros. Para quien los observa desde el follaje, es claro que estos hombres están bajo el picante efecto de la caña. Han bebido y se han largado al monte en busca de presas. Lo hacen para competir entre ellos. Quien logre la pieza mayor se quedará con la gloria por un momento. Los otros deberán esperar una nueva oportunidad. Armados de grandes escopetas, avanzan por el monte. Los caballos se muestran inquietos, presienten algo malo. Los hombres se detienen en un claro y rodeados de sus perros, dejan sus cabalgaduras y parten a pie entre el chircal. Buscan venados, chanchos salvajes, tapires, cualquier animal que pueda ser cazado, y también ese momento de supremacía que tanto ansían. El monte los mira con recelo, con sus pequeños ojos de gigante. Sigue cada paso que dan. En el poblado, otro grupo de hombres se dedica a seguir los caminos del alcohol y esperan la vuelta de sus compañeros. Han prometido volver cuando baje el sol, con las presas atadas a sus caballos. Desde lejos se sabrá quién trae la mayor por la polvadera que levantará. Ladran los perros y olfatean el aire. Han detectado algún animal. Corren los perros, todos en una misma dirección. Los hombres, achispados, siguen los pasos de los canes cazadores, con las escopetas listas. De pronto, los ladridos cesan. Los hombres detienen el paso, esperan. Los perros comienzan a chillar, como si alguien lo estuviera apaleando. Los hombres quedan como postes, clavados al suelo. En su borrachera entiende que algo grave está por ocurrir. Los perros, efectivamente, regresan dando chillidos lastimeros. Se acurrucan a los pies de los cazadores buscando protección. Uno de los hombres, envalentonando a los demás, grita: «Debe ser una manada de chanchos salvajes. Vamos a cazarlos». Y los demás lo siguen. Corren hacia la arboleda de donde vinieron los perros. «Rodeémoslos», dice el líder, y los hombres se embarcan formando un semicírculo. Son cazadores expertos. Muchas veces han entrado en el monte y han vuelto con buenas piezas. Muchas veces han enfrentado el peligro de los tigres que aparecen de improviso saltando desde los árboles, y de las serpientes que nunca se sabe de dónde aparecen. Ahora entran en la arboleda, cerrada por numerosas lianas y helechos gigantes. El bosque los mira. «Allí están», dice el líder, y alza su escopeta para disparar sobre un chancho enorme que le viene a torear de frente. Suena el disparo, potente, retumba largamente con un largo chillido por todo el monte. El animal cae y comienza un berrinche agónico que los hombres festejan con risotadas. Los otros muchachos de la manada huyen hacia otro sitio más espeso. «Difícil que puedan superarme. Es el más grande de la manada», dice el líder de los cazadores. Bromas y chacota están en la punta de la lengua de los otros. Todo es algarabía. El cazador pela de su cintura un gran cuchillo y, mirando a los ojos del animal, le produce un gran corte a la altura del cuello. El chorro de sangre salta besándole el pecho y los otros festejan con ruidos zapucay. El cazador ata las patas delanteras del chancho con una cuerda y ata la cuerda a un árbol cercano, para que no se lo lleve el Kaahuipora, dice malicioso, tentando a los otros. Ríen los cazadores, todos,
todos excepto uno, el más viejo. Mueve la cabeza negando y murmura para sí. Lo ha convocado, pero nadie lo escucha. Vamos a buscar a los otros, dice uno de los cazadores, y la cacería se reinicia. La manada que se encontraba cerca de allí, observando a los hombres desde la espesura, corre alocada hacia otro sitio. Los hombres vuelven a hacer un rodeo. La caza ha continuado, y varias son las presas que traen arrastrando con cuerdas. Tácitamente, el lugar donde fue cobrada la primera pieza ha quedado designado como el lugar de encuentro. Hasta allí marchan los cazadores. Ninguno ha podido cazar un animal más grande que el primero, y todos vienen hablando del tema. Cuando llegan al sitio, no encuentran al gran chancho. «Caagüipora», dice el viejo entre dientes. Los hombres, azorados, no saben qué decir. «Me robaron la presa», grita el que en un momento se erigió en líder del grupo. Obnubilado por el alcohol y la sangre, el hombre busca un culpable. «Ese fuiste vos, viejo», grita el hombre. «Caagüipora», vuelve a decir el viejo entre dientes. «Ahora entiendo. Cuando desapareciste fue para robarme la pieza. ¿Dónde la pusiste?», increpa el hombre. «Estamos cazando sin necesidad», dice el viejo. «Eso no te da derecho», insiste el hombre sacando amenazadoramente su cuchillo por segunda vez en la noche. El viejo no se defiende. Un rugido terrible se escucha en el monte. Los hombres quedan paralizados, pues de inmediato, y detrás del cazador que amenaza al viejo, un gigante de 5 metros de altura aparece haciendo a un lado los árboles. En su enorme cabeza, un ojo fulgurante que hipnotiza a los cazadores. «Caagüipora», dice el viejo entre dientes, y es lo único que seguirá diciendo por el resto de sus días. Agita su salvaje crin gigante y una especie de pipa hecha con una calavera que lleva en su mano. Ruge furioso el monstruo y se abalanza sobre los hombres. En vano esperaron en el poblado la vuelta de los cazadores a la puesta del sol. Los hombres siguieron bebiendo hasta caer en un profundo sueño. Al día siguiente, preocupados y sobrios, los hombres del poblado se organizan para salir a buscar a los cazadores perdidos. Los más optimistas dicen que no vale la pena, pronto volverán, que se habrán quedado en el monte para cobrar más piezas. Pero algunos temen, el monte es peligroso. Ninguno sabe que todos los preparativos serán inútiles. Por el camino se acerca un hombre de a pie. Es el viejo. Es el único sobreviviente. Delira y repite en su extravío: «Caagüipora». Los hombres del poblado lo rodean pidiendo explicaciones sobre los demás cazadores, pero el viejo parece saber solo 2 palabras: «Caagüipora». Una y otra vez contesta el viejo: «Caagüipora», hasta que al fin los hombres entienden, conocedores de la leyenda y temerosos de internarse en el monte, dejan al viejo en paz. Caagüipora le ha perdonado la vida al viejo por mostrar un poco de respeto, pero le ha quitado el juicio. El Caagüipora es conocido en la mitología guaraní por 2 principales acciones: proteger la selva y castigar a los cazadores desalmados. Caagüipora es como uno de los cuidadores de bosques milenarios. Tupá, espíritu poderoso de bondad infinita con la raza guaraní, le envió un protector de las selvas, de los ríos, de los árboles, de los pájaros y de todos los animales. Tienen la facilidad de transformarse en un árbol muy especial, distinguiéndose de cualquier otra especie. Su misión es proteger a los árboles y a todos los moradores de la región selvática, contra los depredadores de los bosques y a los animales de los cazadores desalmados, que andan por las selvas echando inútilmente árboles y tratando de matar las bestias sin razón alguna. Caagüipora tiene un solo ojo en la frente, que ilumina como luciérnaga la noche guaraní, y posee 3 prominencias, como afiladas púas que son sus dientes macizos.
Si llegaste hasta esta parte, quiero comentarte que ya tenemos habilitada la sección de miembros exclusivos, donde por un lado tú puedes apoyarme monetariamente para seguir trayendo cada vez mejor contenido y por otra parte tener los beneficios exclusivos. Así que dale clic al botón unirte para más detalles. Nos vemos por allá. Chao.